Hola a todos. Perdón por la tardanza, pero bienvenidos a nuestra sesión. Vamos a hablar de los efectos de terapias de modulador en embarazo y salud reproductiva. Yo soy maestra para TI Wire y realmente tuve fibrosis quística y hace 9 meses nació mi bebé tomando Trikafta. Vivo en Estados Unidos y con mi esposo y manejamos Airbnbs y tratamos de encajar en donde podamos. Y van a escuchar más acerca de mi historia un poco más, pero voy a estar moderando la sesión de hoy, introduciendo algunos ponentes en un momento. Y antes de eso, quiero darles algunos avisos. Yo sé que esta sesión ha sido grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de CF Foundation. Y también tenemos las grabaciones disponibles. Tomaremos preguntas del público en la sesión. Los invitamos a que envíen las preguntas en cualquier momento en el chat y poder contestar acerca del diagnóstico y planes de tratamiento, pero usen esa información de hoy para hablar con su equipo de cuidado de salud. Y trataremos de contestar la mayoría de las preguntas. También las preguntas a nuestros panelistas harán directamente. Eso nos va a dar una idea de dónde está el público y lo que quieren aprender. La encuesta está a la derecha de su pantalla junto a el chat y preguntas y respuestas. Ustedes pueden estar viendo aquí. Por favor, tómense un momento cuando salga para ver los resultados al final en unos minutos. Bueno, hablando de todo eso, comencemos. Entonces, pueden asumir el título va a estar enfocado en embarazo y salud reproductiva, además de las terapias de modulador. Esta es información maravillosa para todos los miembros de la comunidad de fibrosis quística que estén en GAFTA o no. Para asegurarnos que la sesión esté, no sé, en 7 minutos y no 5 horas, nos vamos a enfocar en individuos que son elegibles para Trikafta. Y vamos a hablar brevemente de reproducción, por ejemplo, individuos, bueno, que tenían un embarazo con un bebé con fibrosis quística. Va a haber música y todo y vamos a empezar, pero no sé si la fundación quería. Así que vamos a ir directamente. Tenemos a la doctora Andrea Rebel, que es ginecóloga con especialidad en planeación familiar en la Universidad de Pensilvania. Su investigación es contracepción con condiciones complejas como fibrosis quística. Bienvenida a la sesión, Andrea Rebel. Muchas gracias, Chelsea. Espero que me escuchen bien. Estoy solo en audio, pero bienvenidos a todos a esta sesión. Parece ser que los resultados de la encuesta están entrando y parece ser que el mayor grupo de personas de aquí son personas con fibrosis quística y parece ser que también hay un grupo de padres y también, bueno, a todos bienvenidos. Entonces, si ustedes pueden, vamos a ir a la siguiente diapositiva y la siguiente. Entonces, primero voy a hablar acerca de la fertilidad femenina y masculina y la implicación con fibrosis quística. Hablando de fertilidad e infertilidad, pero quiero compartir la definición de infertilidad, inhabilidad de concebir después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin uso de contracepción. Y para aquellos que tienen 35 años, solo 6 meses se requiere antes de que infertilidad se diagnostique. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a empezar hablando de la fertilidad en hombres con fibrosis quística.
Entonces, la gran mayoría de los hombres con fibrosis quística nacen sí en los vasos deferentes, que son los que transportan el espermatozoide de los testículos a la uretra. Se producen los espermatozoides, pero no hay forma en que salgan del cuerpo y a esto se le llama una zoospermia obstructiva. Además de la ausencia congénita de los vasos deferentes, que es CBABD, el epidídimo, que es donde maduran los espermatozoides, y también la vesícula seminal, donde se produce el fluido, también están subdesarrollados también. Como resultado de si un hombre tiene un análisis de semen, no hay espermatozoides en el eyaculado, hay bajo volumen y el pH es ácido, porque el fluido de las que producen las vesículas seminales tienen un pH más alto. Entonces, ¿por qué la ausencia congénita de los vasos diferentes se producen con fibrosis quística? Entonces, bueno, es la ausencia, bueno, por una mutación, pero la diferencia existe antes sin útero en el desarrollo embriológico, pero la proteína CFTR bueno, afecta, tapa con moco y se deteriora antes del nacimiento. Esta hipótesis viene que los fetos en el segundo trimestre con esta mutación de CFTR, va a tener, bueno, es homocigótica y tiene secreciones que obstruyen. Entonces, los hombres sí producen espermatozoides. Hay procedimientos que se pueden llevar a cabo para extraer dos espermatozoides y usarlos para reproducción. Pueden hacerse biopsias, aspiración de los espermatozoides y el epidídimo en pesa y tesa. Y también en los procedimientos abiertos como mesautese, que es microcirugía y los llevan a cabo los urólogos. Entonces, puesto que se extraen los espermas con el siguiente paso para la reproducción va a ser la inyección del esperma intracitoplásmico. Y en este procedimiento, un solo espermatozoide se inyecta en un óvulo en una caja de Petri para que se transfiera y se pueda desarrollar un embrión. De esta manera se puede ayudar que conciban sus propios hijos biológicos. Sin embargo, todavía hay algunos problemas reproductivos cuando, por ejemplo, sobrepasamos el problema de los vasos deferentes, en comparación con hombres que tienen CBABD, tienen que pasar por los mismos procedimientos que acabamos de ver, pero si tienen CBABD sin fibrosis quística, van a tener un conteo espermático menor y pueden verlo en la parte derecha de esta gráfica. Vamos a la siguiente. Y además de eso, en comparación con hombres que tienen CBABD, pero no fibrosis quística, aquellos con fibrosis quística necesitan una extracción secundaria para obtener suficientes espermatozoides para la fertilización in vitro y tienen menores tasas de fertilización. A pesar de estos problemas, parece ser que el embarazo y las tasas de nacimientos son similares, con o sin fibrosis quística. Entonces, la infertilidad en los hombres con fibrosis quística no es solo un problema anatómico, no teniendo los conductos deferentes, pero también esto puede impactar la espermatogénesis o el desarrollo de los espermatozoides. Y los otros estudios muestran que la proteína CFTR, que tiene que ver con motilidad y morfología, reduce la habilidad a fertilizar y entonces eso ocurre en 25-45% de los hombres con fibrosis quística. Afecta libido, humor, fertilidad y también otro contribuyente a este problema de fertilidad. Y el tratamiento para esto es el reemplazo de testosterona y se recomienda, bueno, ir con un médico para que se hagan todas estas pruebas y hacer el reemplazo de testosterona. Actualmente no sabemos cómo los moduladores afectan la fertilidad en los hombres, pero unas preguntas que hemos recibido es qué tanto pueden mejorar la fertilidad en los hombres y también las respuestas que no sabemos exactamente. Entonces, eh,
para poder traer esa estructura física y entonces estos procedimientos y de todos modos la fertilización in vitro será necesaria, pero es posible que la exposición a la terapia de moduladores, que pueda afectar a un feto, puede preservar también los conductos deferentes y quizá los moduladores pueden afectar el nivel de testosterona y la calidad de los espermatozoides. Entonces, ahora vamos a ver que hay unas tasas de gestación mucho más bajas, pero sabemos que las mujeres no pueden concebir frecuentemente. Tratan al mismo nivel, pero no tan exitosamente. Y la respuesta a esto es que puede ser ambas. Había un estudio de 600 mujeres en diferentes países con fibrosis quística y solo había un pequeño porcentaje que había intentado concebir. Ese subgrupo que trató 35% experimentó infertilidad, que es una tasa más alta que la tasa en la población general. De manera muy importante, sabemos que el estudio se hizo antes del uso de la terapia de moduladores estuviera más extendida. No sabemos exactamente hoy en día. En los últimos 3 años ha habido un incremento en embarazos con la población de fibrosis quística. Los números se han duplicado entre el 2019 al 2020. Esto coincide también con el uso de Trikafta, que ayudó a esta comunidad a tener esta terapia de moduladores y aumentar la fertilidad. Y este es, bueno, ahora sí que lo que llamamos los datos de Trikafta. Hay datos en humanos que apoyan esta conexión entre la terapia del modulador y la fertilidad, pero son reportes de casos individuales o reportes de casos. Pero tenemos que 2% de los participantes quedaron embarazadas espontáneamente, incluyendo también un periodo extendido de infertilidad. Y por otro lado, en la serie de casos de 2 centros que siguieron Trikafta en 2018, 7% de las mujeres con fibrosis quística en esos centros, quedaron embarazadas también, incluyendo individuos con infertilidad conocida. Bueno, se mejoró la conexión de Trikafta y la infertilidad. Una pieza de datos importantes es que el tiempo promedio de concepción solo fue de 8 semanas después de que cada individuo inició Trikafta. Entonces hay un número de posibilidades que puede ser desnutrición, enfermedad crónica, las hormonas que regulan ovulación y el ciclo menstrual pueden estar afectados, alteraciones de pH en el tracto reproductivo, que esto es teórico, no se ha estudiado bien, y también las mujeres con fibrosis quística pueden tener una disminución en la reserva ovárica, hay menos óvulos y también para concepción y embarazo no es claro que esto impacta la habilidad de concebir. Y también finalmente la CFTR en el cérvix puede causar que el moco sea más grueso de la misma forma que el moco respiratorio. Y entonces hay algunos reportes de casos viejos de los 70 que muestran que las mujeres con fibrosis quística tienen el moco muy espeso y esto se revisaba al momento de la ovulación para permitir que los espermatozoides puedan fertilizar el óvulo y que pasen al útero, ¿no? Entonces puede evitar la fertilización y evitar el embarazo. Entonces, el grupo en la Universidad de Pensilvania investigó el moco del cérvix de mujeres con fibrosis quística, con Trikafta y sin el tratamiento y sin fibrosis quística. Esto fue previo a la ovulación. Se calificó el moco y bueno, se utilizó el sistema de calificación que agrega puntos a las diferentes características del moco del cérvix. Entonces, las mujeres con Trikafta eran 11-10 con fibrosis quística y no hubo ningún modulador, hubo 2 participantes en esa parte. Entonces, lo que encontramos es que mujeres con fibrosis quística
con Trikafta y sin fibrosis quística tenían un moco de alta calidad, un moco de 11.7 y 12.6 respectivamente en un total de 15. Los dos individuos sin modulador tenían una calificación de 5, que era mucho más baja que las otras, pero el tamaño del grupo era muy pequeño como para poder tener una conclusión significativa. El estudio muestra que el moco del cervix no impide realmente la fertilidad cuando se usa Trikafta y también los resultados que vemos apoyan la hipótesis de que la terapia con el modulador puede mejorar el moco cervical. Entonces, en el pasado se ha estimado que como un cuarto de las mujeres con fibrosis quísticas intentan concebir utilizando una tecnología reproductiva asistida. O sea, y bueno, esto se ha disminuido un poco, pero eran opciones de tratamiento. Primero, si el problema de fertilidad sube en una condición de una mala nutrición, una acción es corregir eso lo más posible. Sabemos que cuando no tienen un buen peso y no tienen un ciclo menstrual normal y logran tener cuando logran su peso normal. También incluían medicación con inducción de ovulación, inseminación intrauterina, fertilización in vitro, y también adopción y el uso de una madre sustituta. Lo que se hace con el tratamiento de inseminación intrauterina, pues bueno, se usan también disparadores de la ovulación. Esto puede ser útil nuevamente porque sobrepasa esa barrera del cérvix. En el caso de fertilización in vitro, se estimulan los ovarios para producir varios óvulos que se obtienen y se fertilizan in vitro con los espermatozoides. El embrión se vuelve a colocar nuevamente al mismo individuo o bien en otro individuo que pueda ser una madre sustituta. Ahora que quiero enfatizar es que la planeación del embarazo es muy útil en la fibrosis quística. Hay beneficios generales, empezar con vitaminas, cambiar comportamientos para maximizar la salud. La planeación y la identificación de un embarazo ayuda también para hacer un monitoreo genético que puede ser muy importante. También en fibrosis quística la planeación es muy importante porque también se pueden obtener datos para revisar medicaciones y hablar de riesgos previos al embarazo. También la planeación da la oportunidad para que el individuo trabaje con su equipo de fibrosis quística, mejorando su estado de salud, tanto pulmonar y diabetes. Un estudio dice que las mujeres que tienen embarazos no planeados experimentan un aumento en las exacerbaciones pulmonares en comparación a antes del embarazo. Eso no ocurre con aquellas que han planeado. Y finalmente, solo quiero mencionar que esto se enfoca en fertilidad, pero no todo el mundo quiere que dar embarazado. Y entonces pasan varios años evitándola. Entonces solamente quiero revisar esta lista de opciones contraceptivas que están en el mercado de Estados Unidos. Los que son más efectivos y duran más están arriba. Estos incluyen los implantes, los dispositivos intrauterinos. Hay 2 tipos, que tenemos, y aparte de eso, bueno, son muy efectivos y, pues, sí requieren un pequeño procedimiento para inserción y remoción. También arriba tenemos la, contracepción, permanente, que es la esterilización, que requiere una pequeña operación y es irreversible. Hay otros que puede ser, por ejemplo, de Depo-Provera, que dura unos meses, también tabletas, parches que se cambian cada vez y el anillo vaginal y que se cambia cada mes. Abajo también métodos no hormonales que se pueden utilizar, como por ejemplo los condones, diafragmas, etcétera. Vamos a la siguiente. Entonces, en conclusión, 95% de los hombres con fibrosis quística tienen ausencia de los conductos deferentes. La proteína CFTR también puede impactar la calidad de los espermatozoides. 35% de las mujeres con fibrosis quística tratan de concebir, tienen infertilidad. Las causas son menos claras.
Trikafta está asociado con un aumento en embarazos y la calidad del moco cervical en mujeres con Trikafta es alto. Entonces, las personas pueden utilizar tecnologías reproductivas asistidas para concebir. La contracepción es un medio importante para prevenir el embarazo si no quieren el embarazo. Hay mucho que hacer para poder entender los efectos del modulador en la fertilidad de hombres y mujeres. Y creo que las preguntas serán al final, así que continuamos. Bueno, muchas gracias por esa excelente presentación. Después de yo tener un bebé, yo considero, bueno, no sé mucho acerca de la fertilidad de los hombres, pero también el cambio dramático también en la fertilidad en mujeres gracias al uso del modulador. Y gracias por compartir también experiencias personales. Si hay alguna pregunta, por favor, mándelas en el chat y las podemos tomar al final de la sesión. Como ya les había mencionado, soy madre que tiene fibrosis quística y tenemos a Brewer, es mi bebé. Yo podría hablar de él todo el día, pero estoy aquí a hablar de mi viaje, de mi embarazo y mi posparto. Un mes antes yo estaba haciéndome unas pruebas positivas. Yo siempre quise ser madre, pero bueno, realmente la fibrosis quística era una enfermedad pediátrica y no de la adultez. Entonces, en los 20 yo estuve en un hospital y estuve en una lista de trasplante de pulmón, pero realmente tenía que encontrar mi propio porqué y bueno, veía muy lejos el ser madre, pero también porque estaba yo haciendo todas mis medicaciones, él estaba con tratamientos, hospitalizaciones. Entonces, mi porqué era muy claro, yo quería ser mamá. Entonces, para poder mantener mi salud, me convertí en una maestra de yoga. Eso me ayudó mucho y abrí un estudio. Ese compromiso a mi salud física y junto con Trikafta me ayudó a tener un embarazo sin intervenciones y tratamiento por mi fibrosis quística. Entonces, bueno, fui con mi esposo a mi centro en el hospital Hopkins y estuvimos trabajando y hablar de cuál era mi viaje con la fibrosis quística y el embarazo, mi función pulmonar, mi salud, mi historia médica, pero todo mi equipo, bueno, estaban alentándome y no me preocupaba del potencial del embarazo. Entonces, lo que discutíamos con medicaciones y qué era lo que había pasado y antibióticos, todo, independientemente de lo que pasaba, estaban ahí para ayudarme. Y esto, debo mencionar, es de que no es realmente cómo se ve, y simplemente esta es mi propia experiencia. Tuvimos esta conversación y eso es porque hace unos meses encontramos que, bueno, en noviembre, agosto de 2022. Entonces, simplemente era la emoción de estar embarazada, pero realmente a la vez me fue aterrador saber que estaba yo embarazada. Entonces, me gusta estar todo bajo control y tener fibrosis quística. Bueno, he controlado muy bien mi cuerpo y después de muchos años de turbulencia, ¿qué pasa con, bueno, no sé, qué va a pasar del embarazo? Y cuando vi realmente la prueba, hablé con mis doctores y me dijeron que todo era posible. Entonces, esto ocurrió rápidamente, mi esposo y yo, bueno, ya teníamos un monitoreo y entonces rápidamente tratamos de ver para hacer, yo recomiendo hacerlo si ustedes saben que puede ser parte del plan, puede ser costoso si no tienen un seguro, pero realmente estábamos en shock de que no había esa mutación ni ninguna anormalidad en la secuenciación. Así que fue muy importante hacernos la secuenciación y que no había ninguna anormalidad. Era como algo extra para estar seguros. Entonces, seguí y con mis medicaciones, preembarazo, enzimas para mi insuficiencia pancreática, como sugerencia de mi farmacólogo. Pero
Siempre revise las recomendaciones con su equipo. Entonces, vivo en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y no hay un gran hospital, pero tenemos realmente un hospital obstétrico muy bueno y bueno, cerca de mi último trimestre fui a Estados Unidos y empezamos muy bien. Así es de que me enfoqué en estar priorizando mi tratamiento y permanecer tan activa como yo quisiera. Esto, bueno, realmente fue muy avasallante porque no solo quería tener más información de ser madre, el parto, todo, pero también mantener mi rutina, mi salud lo mejor posible y entender cómo mi cuerpo estaba cambiando cada día. Entonces algo cambió, eso no había sucedido y es que yo creo que muchas veces pensamos en los peores escenarios. Antes yo tendía a pensar en lo peor en términos de mi salud, entonces ahora quería ver, tenía que planear qué era lo que estaba pasando, alinear mis acciones para el mejor resultado de mi salud. Al final, bueno, soy una guerrera, pero en mejores términos, siempre estaba esperando a que algo sucediera, pero cuando realmente me embaracé estaba yo feliz y yo confiaba mucho en mi cuerpo por primera vez. Entonces, mi cuerpo está diseñado perfecto para poder desarrollar a un nuevo humano. Entonces, realmente estaba viendo a mi cuerpo como entre salud, hospital y rendirme a que mi cuerpo no sabe exactamente qué está haciendo. Pero antes de estar en esto, voy a invitar al siguiente ponente de los resultados de un estudio en Mayflowers y bueno, tener suerte de ser parte de ello. Hay preguntas registradas si hay estudios que estén usando Trikafta durante el embarazo y el efecto en los bebés, que es exactamente de lo que va a hablar nuestro siguiente ponente, el doctor Aaron Trimble, es un pulmonólogo en adultos en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon y él ha estado trabajando desde 10 años. Bueno, pueden mandar sus preguntas conforme presentan. Adelante, doctor Aaron Trimble. Sí, gracias, Chelsea. Apreciamos mucho eso y gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir aquí en ResearchCon. Vamos a avanzar las diapositivas, por favor. Entonces, como ya escuchamos de la doctora Rowe, ha habido un incremento significativo en embarazos en personas con fibrosis quística en los últimos años, desde que Trikafta estuvo comercialmente disponible antes de la pandemia. Pero previo a ello, por muchas de las razones de lo que ella compartió, también hay un mayor número de embarazos vistos en el registro de pacientes con fibrosis quística de Estados Unidos. Hay preguntas que tenemos de personas que trabajamos con fibrosis quística. ¿Cómo va a afectar un embarazo a alguien que tiene fibrosis quística? Trikafta, usando Trikafta puede afectar al bebé o puede afectar a la madre de una manera distinta cuando está embarazada, a diferencias de cuando no hay embarazo. Son muy buenas preguntas que la comunidad de fibrosis quística hace. Entonces, eso nos llevó al desarrollo de un estudio que realmente fue muy bien planeado y quiero enfatizarlo. Aparte de todo lo que quiero compartir con ustedes, es el trabajo de estos dos individuos, la doctora Raksha Jain de la Universidad del Suroeste de Texas, la doctora Jennifer Taylor Cusar de Denver, que bueno, están trabajando con la Fundación de Fibrosis Quística. Hicieron el estudio Mayflowers, que está integrando investigación para tratar de meter estas preguntas junto con el cuidado médico que las personas están recibiendo en los centros de cuidado local, colectando datos, porque realmente esto no está muy bien capturado en el registro. Este registro, bueno, el embarazo no era común cuando los datos y los registros se crearon, no estaban diseñados y para poder contestar muchas de las preguntas en relación con el embarazo, la salud del bebé, etcétera, no se habían capturado. Se requería el diseño de un estudio para investigar no solo cuáles son los efectos que se tienen
pero también cómo afecta la salud de alguien. Entonces, viendo esto, pues realmente teníamos nuevas terapias, además de estos moduladores de CFTR que salieron en los últimos 25 años. Em, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora brevemente, este es el diseño del estudio de Mayflowers. Es un estudio observacional. No hay experimentación, no hay aleatorización ni placebo, pero enrola a individuos que saben que están embarazadas, bueno, que van a quedar embarazadas, e incluyó a los 41 sitios y con los datos que estoy compartiendo con ustedes, este estudio continúa, pero 285, bueno, se han incluido madres y bebés. Y también tienen más de 16 años, continúan con el embarazo, pueden participar en el estudio, hablando también de cuándo, de que quedan embarazadas al parto y 2 años después de ello. En la siguiente diapositiva, algo muy importante que los investigadores estaban buscando era la función pulmonar después del parto. Entonces, ¿realmente esto va a afectar la salud con alguien? Entonces, otra cosa que se ha revisado, que es la función pulmonar a largo plazo, eh, en el cuidado exponiendo a los virus en términos, quedando enfermos, también en números de exacerbaciones. Hay también otros 2 subestudios que se están haciendo actualmente. El doctor Killick-Hauser y doctor Jane los vi la semana pasada y estaban esperando que si hay gente que se embarace, sus centros de atención que participan van a quererlas reclutar. Es monitoreo continuo de glucosa hasta en mujeres que no tengan diabetes relacionada con su fibrosis quística, ver si hay cambios en la glucosa debido al embarazo. Otro subestudio es el ETI o Trikafta, la farmacocinética, para ver qué tanto fármaco estará expuesto el feto durante el embarazo, mientras que un bebé amamantado también está expuesto después del parto. Son todas preguntas importantes que serán importantes cuando el doctor Portman lo pueda abordar. Este es el reclutamiento. Va muy bien el reclutamiento con la excepción de CGM y los niveles de fármaco, de farmacocinética. Siguiente diapositiva. Una diapositiva demográfica que muestra cómo se veía la gente que participaba en el grupo, que tiende a reflejar lo que era el registro. Para muchas personas pudieron concebir espontáneamente, ya lo dijo el doctor Rowe. Resultados interinos. En su mayoría fueron que la función pulmonar estaba bastante estable, pero que tendía a descender después del nacimiento. Peso se incrementó como se espera en el embarazo, pero regresando a niveles de pre-embarazo en su mayoría. Estos son síntomas de qué tanto problema respiratorio tengan las personas. Hay quienes sienten más esta situación de disnea. Siguiente diapositiva. Puntajes de salud mental del PHQ-8 que mide depresión y 7, GAT-7 que era de depresión. Bastante estables todos. Y estos son los desenlaces. Hubo 140 partos reportados, como 94% que reportaron usar moduladores durante el embarazo. Los lactantes
No, en la anterior, perdón, tenemos que regresar para que haga yo una aclaración. El número de abortos espontáneos, bastante bajo. 4.3% de abortos espontáneos y como 3% un aborto inducido, menor a lo que se ve en la población general. Pero hay que decir que esta gente tendía a reclutarse en el estudio después de que sabían que estaban embarazadas y que les interesaba el estudio, y puede haber un sesgo de selección, pero en general gente que declaró estar embarazada e interesada en el estudio, y las tasas de nacimientos vivos también fueron muy buenos, muy buenas. Complicaciones que se vieron: tasas de cesárea, quizá ligeramente alto que lo que se ve en situación normal, pero dentro del rango. Hubo hospitalizaciones extendidas de los lactantes, hospitalizaciones extendidas en la UCIN, no se entiende del todo, el estudio se sigue haciendo, es difícil poder sacar conclusiones todavía. Se requiere tener información de estos casos. Parto pretérmino también dentro de lo que se considera rango normal. Las principales conclusiones que sacamos de estas cuestiones preliminares, y les recuerdo que es un estudio que ahora mismo se está haciendo, que la mayoría de la gente con fibrosis quística continúa con los moduladores durante todo el embarazo. Hay que tener esta conversación con los miembros del equipo de atención, pero por el momento es muy temprano para sacar conclusiones de desenlaces, sea maternos o de los lactantes, pero pues puede ayudar a guiar a los miembros del equipo en la toma de tendencias. Parece que la función pulmonar se mantiene en el embarazo, quizá en los meses posparto, una ligera baja se mantiene, y otros puntajes de los que ya hablamos. Chelsea, ya estamos listos para escucharte otra vez. Gracias por la presentación, doctor. Como alguien que contribuyó al estudio y apenas he recibido la experiencia de 9 meses en el posparto, es muy bueno ver a los otros participantes que compilen esto para ver cómo fueron evaluados como un todo. A mí me sorprendió y me sentí en shock ver inconsistencias en mi VEF1 durante el embarazo. Pues pensaba que podía yo compartir esto con la comunidad de fibrosis quística sobre salud reproductiva. Ojalá hubiera visto el estudio antes de embarazarme, pero bueno. La pregunta en el chat sobre mis enzimas durante el embarazo. Cambié de Senta a pancreasa. Muchas mujeres se quedaron con Senta, pero pues es lo que a mí me recomendaron y que les compartiera mi experiencia. Pero sobre VEF1, mi función pulmonar permaneció consistente durante el embarazo y el posparto, que era lo que más me preocupaba. Trataba de rastrear cualquier mínimo porcentaje. Eventos relacionados o no con la fibrosis quística, tuve cálculos que me hicieron quedar en el hospital unas noches, y hemoptisis también, algunos casos que tuve, algunos episodios de sangrado nasal, pero o de sangrado por la boca más bien. Generalmente se solucionó todo con la dieta y con algunos medicamentos que me dieron. Pues mi embarazo, la verdad, fue muy bueno a pesar de mis temores. El aspecto mental era un reto. Tratar de imaginarme mi vida y cómo evolucionar de ser una paciente de un centro de fibrosis quística para entrar al papel de mamá, y qué debía yo priorizar. Mi esposo continuamente habla de mis necesidades y cómo podemos funcionar como unidad familiar para que yo y el niño estemos sanos. Viajé por Estados Unidos a las 34 semanas esperando la llegada.
de las 20 semanas en adelante, ya no podía acostarme de manera normal con la cabeza hacia abajo. En una versión cefálica externa tuvieron que practicar ejercicios para poder dar a luz de manera normal, sin cesárea. Y pues al final de cuentas tuve que terminar con una cesárea que fue exitosa. No, más bien hubo una amenaza de la cesárea, pero finalmente di a luz de manera normal. Había un médico que me ayudó y yo observé que compartió conmigo que era residente de ginecobstetricia y que también tenía fibrosis quística como yo. Toda esta experiencia y estas conversaciones me mostraron la serendipia que se puede dar en estos casos y pues cómo la gente podemos luchar junta. Bueno, es de esperarse que mi vientre creció, tenía disnea, estaba preparada y me dieron esteroides que hicieron gran diferencia. Este esquema continuó mientras continúa creciendo mi vientre, pero pude continuar de esta manera estable hasta el nacimiento. Me dieron muchísimo apoyo en mi deseo de tener a mi bebé de manera natural. Me permitió poder tener la bebé de manera normal, mientras que en otras ocasiones sí lo inducen. Pues, ¿qué le puedo decir? Decía la doctora a una enferma de fibrosis quística, y comenzó después un tiempo mi trabajo de parto y me dieron 2 inducciones. Eran contracciones falsas que tuve 2 semanas. Finalmente, un día en la mañana dije: "Me tengo que hacer mis tratamientos", y me dijo: "Son las 6 de la mañana, vete a dormir". Pero me dijeron que no era insomnio de embarazo, sino que ya iba a comenzar todo. Corrí al hospital ya con 6 centímetros de dilatación en la sala de expulsión. No tuvimos que esperar mucho. No era del todo el plan que habíamos ideado, pero comencé a pujar y lo ve uno en las películas, etcétera, que dicen: "Aguanta la respiración, aguanta la respiración". Y yo, pues, estaba muy agradecida con mi equipo que me ayudó en que yo pujara sin agotarme. Esta fue la experiencia que tuve. Cuando comencé a pujar hasta que nació la niña fueron 30 minutos y salió en una pujada nada más. Y quería yo ver las reacciones. Fue tan rápido que la única gente en la sala era el doctor, mi esposo y las residentes. Pesó 6 onzas, un niño con un Apgar de 9. El niño no nació con fibrosis quística. Estaba eternamente agradecida de que al poner al bebé en mi regazo pude darme cuenta de todo lo que había pasado y que estos momentos son los que voy a recordar con muchísimo cariño. Los efectos de Trikafta y mi diabetes gestacional eh, los fueron superados. Decidí amamantar al bebé, que bueno, es un tema de otra discusión. Hemos tenido muchos problemas como otras mamás, pero ahora mi bebé está cumpliendo con todos los hitos de desarrollo y me da muchísimo gusto. Después de 9 meses de crear un bebé. Si ustedes me preguntan, quiero hablar de la experiencia posparto, pero aquí nuestro último orador, el doctor Christopher Fortner,
que es director del Centro de Atención de Fibrosis Quística y director del Programa Pediátrico de Fibrosis Quística y también muy adentrado en lo que es el uso de los moduladores. Vamos a darle la bienvenida al doctor Fortner. Gracias, Chelsea. Siguiente. Les voy a hablar cuando un bebé que no ha nacido tiene fibrosis quística y que la madre toma moduladores en tiempo real. Hay retos de desarrollo y de neonatos en fibrosis quística que son típicos para niños nacidos o no nacidos. Esperamos algún nivel de daño pancreático porque es parte del tamiz neonatal anormal. Puede ser incluso lo suficientemente severa como para tener insuficiencia pancreática, que tendrían que tomar terapia de reemplazo enzimático los bebés, SEMPEP o pancreasa. Hay riesgo de bloqueo intestinal que se ve en ultrasonido prenatal como un intestino acuagénico extradilatado, intestinos que se ven muy extraños, pero después del nacimiento el intestino de este acuagénico pueda volverse un ileomeconial, que a veces se resuelve solo. A veces es tan severo que sí requerirá cirugía en el ileo o en el sitio de la obstrucción. También se dijo que las estructuras del conducto deferente típicamente no se desarrollan para el caso de estos niños cuando hay esta ausencia bilateral congénita del conducto deferente. Hasta que vimos al primer bebé con fibrosis quística y la madre también, y la madre tomaba Trikafta para su propia salud. Y quiero que veamos juntos, ya casi tiene 4 años, pero la historia pancreática era fascinante. Yo soy neumólogo, doctor de pulmón, pero en este tipo de mutaciones podemos esperar insuficiencia pancreática. Antes de que nos dieran la primera muestra de evacuaciones, iniciamos la terapia de reemplazo durante una semana hasta que se llegó al nivel de 500, que ya es lo normal. En la gráfica hay líneas que suben y bajan. Esto dice que los valores fecales de las tasas variaron, pero todos fluctuando en el rango normal. Abajo en este cronograma está la exposición inútero antes del nacimiento y se pudo amamantar exclusivamente durante un año, sea directamente o por medio de bombeo y congelando la leche materna. En el primer año se mantuvo una función pancreática normal, nunca tuvo que regresar al reemplazo enzimático y hubo un periodo entre 12 y 21 meses cuando dejó los moduladores, porque en ese momento el primer modulador disponible de un paciente homocigoto se aprobaba hasta los 2 años. Ahora ya se aprueba en niños de 1 año, pero tuvo este periodo que no tenía la suficiente edad como para tomarlo y preocupaba que su páncreas no le fuera a ir bien. Afortunadamente, sin intervención le fue bien. Una vez que se aprobó para su uso en niños de 1 año, pudo comenzar Orkambi y luego ahora la tengo con Trikafta tan pronto como era elegible a los 2 años, pero en ese momento nada más era para niños de 6 años. Fue muy amable, yéndole excepcionalmente bien sin tener que hacer el uso del medicamento fuera de indicación. Y también vimos sus cloruros en sudor, más bajos de lo esperado. Se espera 100 más o menos en alguien con esta mutación y era de menos de 60 cuando estaba amamantándose y no tomaban moduladores, a no ser por lo que pasaba por la leche materna, su cloruro en sudor
estaba arriba de 60. Y al agotarse el modulador y ya no tener la leche materna, subió el cloruro a 100. Y luego vio una baja, el cloruro en sudor, y con Trikafta todavía bajó más. Ahora está en el rango limítrofe de 30, casi cercano a lo normal de los niveles de disfunción de CFTR. Estamos en un nuevo territorio. Hemos visto beneficios. La elastasa fecal es normal después del nacimiento, que puede llevar a falso negativo. En genética vimos que tenía esta mutación de 5O. Y no hablamos mucho, pero el segundo que había llegado a nuestro centro, no relacionado con el primer paciente, pero había tenido el problema del conducto deferente. Lo mandé al pediatra al mes y lo mandé con el experto. Yo soy neumólogo, no iba a decirle no hay este problema, pero al mandarlo al experto que hace esto todos los días y vive de esto, cuando dijo sí hay problemas en las estructuras, primero del lado derecho y luego fue bilateral, el problema de la ausencia congénita del conducto deferente. Pero estas características de fibrosis quística se desarrollaron con fenotipos moleculares más definidos. Habla de cuánta disfunción de CFTR hay. Es como la fibrosis quística clásica, o debería ser, sin que los moduladores ayuden a mejorar la función. Generalmente la prueba de sudor es positiva y todas las características, insuficiencia pancreática, esterilidad, problemas con conducto deferente. Ya sé de 2 casos más que esencialmente están abajo de la pirámide sin síntomas de fibrosis quístico, pero con un fenotipo que dice que sí tendrá que tener consecuencias severas por la fibrosis quística. Quizá se dieron antes del nacimiento. ¿Qué podemos decir cuando un niño que no ha nacido tiene fibrosis quística y la madre no? Madres que han tomado Trikafta, que desarrollan o ayudan al feto en desarrollo. La Fundación de Fibrosis Quística no tiene orientación para el uso fuera de indicación en embarazo con o sin fibrosis quística. Sabremos más de los efectos de moduladores, pero no hay estudios clínicos. Hay algunos reportes, el mío y algún otro, pero ninguno equivalente al estudio de Mayflowers. Recomendamos que cualquiera que explore el uso fuera de indicación autorizada lo consulte con la persona que le da la atención para la fibrosis quística y con un especialista materno-fetal también. El número de casos de bebés no nacidos cuyas madres son portadoras, pero que el bebé sí tiene fibrosis quística, está creciendo en el mundo. En países que yo conozco se está dando, pero en otros también. Esta es del otoño pasado, o sea que ocurre más y más a menudo. Estamos aprendiendo lo mejor de cada una de estas experiencias. Hay 16 casos que conozco hasta ahora en el mundo de madres portadoras de fetos con fibrosis quística. Muchas madres tuvieron problemas para obtener Trikafta, encontrar a alguien que no usara toda la dosis o obtener la aprobación del seguro para tratar al feto que tiene fibrosis quística. Ha sido un reto el poder conseguir Trikafta para estas madres y requieren 2 confirmaciones de mutaciones de CFTR, incluida con moduladores. Ya desde las 23 semanas de gestación hasta las 32 es el rango de inicio de Trikafta. El más corto fue exposición de únicamente 5 días.
para la mayoría de estos lactantes. Había hallazgos de ultrasonido que preocupaban sobre un íleo antes de que la madre tomara Trikafta. 14 de ellos tenían el intestino acuagénico o ecogénico, y también algunos no requirieron cirugía. Esto fue de un gran beneficio, por supuesto. ¿Qué podemos decir una vez que nacen estos bebés? Esperamos que el nivel de función CFTR se reducirá sin moduladores, pero lo que no sabemos es si el bebé tiene conducto deferente presente. ¿Se va a obstruir? Esa es una pregunta que yo quizá no les voy a poder contestar en los siguientes 6 a 18 años, porque estos primeros bebés ni siquiera han llegado a la pubertad. Si hay un riesgo de pancreatitis por retiro, por abstinencia. Sospechamos esto con un modelo de hurón con fibrosis quística, y se observó en el modelo de mutación G55.1D del doctor Engelhardt. Un segundo paciente del cual no hablé mucho, su mamá no lo pudo amamantar. Se retiró de Trikafta muy abruptamente. Terminó con pancreatitis sintomática y pérdida de la función pancreática, que afortunadamente mejoró cuando regresó con Trikafta al tener la edad adecuada. Siguiente. ¿Cómo podemos atender mejor a estos lactantes? Está el abordaje estrictamente basado en la autorización de uso, pero estamos limitados. Quizá no podemos iniciar, o si tienen 2 mutaciones de F508 del, quizá no se le pueda dar nada hasta que tenga 12 meses de edad. Si la madre está con Trifacta y el bebé está siendo amamantado, puede pasar. Hay un estudio que muestra que parte del Trikafta se detecta en la leche, pero en concentraciones muy bajas. Los resultados de la prueba del sudor muestran beneficio definitivamente por Trikafta, pero el estudio Mayflowers nos va a ayudar a dilucidar más cosas por la participación en la porción procinética. Hay dosificación que se basa en el peso fuera de indicación de uso. Lo tuve que hacer por necesidad, porque nada de lo que hacía solucionaba el problema de este pequeñito en su conducto deferente. La primera pregunta que me hicieron ellos es: ¿cómo lo vamos a monitorear? No tenía idea. Pensé muy seriamente, sabiendo que la leche de la madre no había llegado. No solamente estaba en peligro de obstrucción del conducto deferente, pero también de problemas pancreáticos. Pudimos calcular la dosis del componente de ivacaftor. El componente de ivacaftor que se usa es la proporción entre los 3 ingredientes que tiene Trikafta. Ivacaftor es uno de los 3 ingredientes, pero viendo este ingrediente solo, para algunas personas se aprueba hasta el mes de edad si hay mutaciones que responden en el colédoco. Hubo que escoger dosis del ingrediente a los 9 meses, y luego lo usamos para mantener la proporción de lo que tenía ETI, Elecaftor, Tezacaftor y Ivacaftor. Aun cuando lo hiciéramos bien, la pregunta era cuándo iniciarlo. ¿De inmediato o al observar ya problemas de fibrosis quística? Pues estas preguntas hay que discutirlas con el equipo de cuidado. Algo más fue quitarle Trikafta. En la costa oeste de Estados Unidos había una madre portadora y Trikafta afectaba su depresión y ansiedad posparto de una manera significativa. Solamente tomaba Trikafta para beneficio del neonato. No tenía ella fibrosis quística, pero se la pasaba al bebé por la leche. En ese momento eligieron reducir Trikafta para evitar la pancreatitis, y con éxito lo lograron hacer.
Creo que ya va a tener 2 años pronto este niño. No creo que esté con dosificación basada en el peso. Vamos a tratar de hacer una actividad en grupo. Quiero saber qué les entusiasma de la nueva era en fibrosis quística. ¿Cómo se entra? Con esta pantalla del chat hay un mentímetro. Si le dan clic pueden poner 1, 2 o 3 niveles de palabras y las respuestas van a ser anónimas. Y el trabajo va a generar que nosotros lo observemos. Van a pensar eh, lo que ustedes quieran poner. Y bueno, si quieren dedicarse al yoga, porque Chelsea las inspiró mucho, es válido. Sobre la paternidad y fibrosis quística. Chelsea ya comenzó a hablar de esto y lo va a hacer más, pero en mi mente los padres son superhéroes, pero todos los héroes tienen su kriptonita. Lactantes recién nacidos con necesidades constantes y hay que tener un plan y hay que cumplirlo. ¿Cuándo va a tener la mamá de oportunidad de comer, beber o dormir? Y luego si le agregan fibrosis quística del padre, si van a mantener esto, ¿quién va a encargarse de los deberes? Quizá el proverbio africano aplique aquí, se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Incluso esto es más cierto. Requerimos a todo un pueblo para criar a un niño. ¿Qué pasa si el niño se enferma y trae problemas de la guardería? Ojalá que esta sea la palabra o la nube de palabras que vamos a presentar. Comienza a poblarse. Hay que alentarlo sobre las posibilidades de bebés sanos, embarazos sanos, cosas que hemos mencionado. Me da mucho gusto que el público lo mencione también. No sé, podemos decir 20 segundos conforme continúa creciendo y bueno, la nube está creciendo muchísimo. Muy bien, entonces, gracias a todos por contribuir a esto. Y bueno, qué bueno. También vi, también está Hope. Es un estudio que se está llevando a cabo para los resultados de salud de padres con fibrosis quística. Tracy es la líder de este estudio. Son más detalles, más que un reporte de casos o lo que Mayflowers está estudiando. Están viendo personas con fibrosis quística que tienen hijos en comparación con personas que no los tienen. Y esto es un estudio longitudinal utilizando datos pasados del registro. Este estudio de padres, pero están buscando 300 participantes. Va a empezar este verano y es un estudio cohorte prospectivo. Y pues bueno, también está, van a ver su función pulmonar, pero también depresión, nivel de responsabilidad de parental, estrés y el uso del modulador. Entonces, esto se va a comenzar en el verano. Creo que va a ser una oportunidad para las personas que quieren ayudarnos a aprender más, no solamente de lo que vemos en el estudio Mayflowers, sino también de este periodo de ser un padre con fibrosis quística. Entonces ahora regresamos con Chelsea para terminar todo. Es mi bebé.
pueden verlo, pero muchas, muchas gracias por esa maravillosa presentación, doctor Former. Es milagroso que, eh, bueno, están pasando todo este tamiz y tener este tratamiento con Trikafta en embarazo. Esto significa mucho para el futuro. Y como el doctor Forner dijo, yo creo que cualquier eh, prueba, el ser padres es ser muy difícil, probablemente el trabajo más difícil, y yo creo que es parte, estoy muy contenta de este estudio manejando fibrosis quística y ser madre. Sí tiene unos desafíos, pero he intentado de tratar de medicación mis tratamientos, mis medicamentos, porque son las cosas que están en mi control y que pueden afectar mi salud y poder continuar con esa energía y continuar y con el cuidado de mi pequeño. Realmente fue maravilloso. Una vez que fuimos padres, mi esposo y yo vimos nuestra vida para determinar programas, estrategias para poder seguir priorizando mi salud, así como también con planes de contingencias en caso de una exacerbación. Entonces hay que ser responsables. Y cada vez más, y lo que decía el doctor Ford, el sistema de apoyo que tenemos es necesario cuando eres una madre con fibrosis quística o no. Y también realmente los primeros meses de vida y quienes hayan pasado por eso entienden que puede ser muy difícil, especialmente con el cuidado diario de fibrosis quística. Y también nos puede ayudar a realmente ajustarnos las demandas de ser padres y de mantenerme sana. Pedir ayuda no es una debilidad, al contrario, es una fortaleza. Y una de las cosas más bonitas que hay que quiero compartir es que después de 9 meses de hacerlo mejor, o sea, realmente incluso con todo lo que fue mi embarazo, o sea, y sentir todo un terremoto dentro de mi vientre. Y bueno, cada vez que duerme era yo durante mis tratamientos, específicamente cuidando mi cuidado y empezar una rutina. Cada vez que hago mi tratamiento, va conmigo y al final, cada vez, él va a dormir rápidamente. Pero hay momentos en que yo hago lo mejor y dejo que esté bien para evitar estarlo despertando. Ahora, tratando de caminar y de gatear es más difícil. Pero estamos ahí, estamos en el hábito de tomar mi nebulizador y se lo pone en la boca igual como yo lo hago cada día. Realmente no puedo esperar que me vean no solo con una mamá con fibrosis quística, realmente una luchadora y alguien que no dejó sus sueños a pesar de los obstáculos y poder continuar con eso. Pueden seguirme en Instagram en Saltillo, donde puedo compartir muchas fotografías. Y bueno, yo sé que prácticamente ya estamos al momento de terminar. Tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas. Ahora es el momento en que manden todas las preguntas. Gracias por enviar estas preguntas a lo largo de la sesión, así como cuando se registraron. Y vamos a tratar de contestar las más posibles. Pongan esas preguntas, por favor. Primero me gustaría contestar una pregunta que tuve durante el registro y de hecho es para el doctor Fortner. Si puede contestar una pregunta que hemos visto. ¿Cómo va a ser este tratamiento típico con los moduladores con fibrosis quística? Absolutamente sí, realmente se ve, es algo radical ahora, pero sí creo que se va a convertir, o sea, bueno, lo que va a pasar una vez que un feto tiene unas mutaciones de fibrosis quísticas, si responde a Trikafta y hay que empezar por la salud del el feto, siempre que la madre lo pueda tolerar. Sí, definitivamente creo que eso es algo muy importante. Vamos a ver más estudios y que se puedan presentar después.
Y hemos visto mucho acerca de, no sé, el doctor Tremble a lo mejor puede hablar de eso y poder discutirlo en la población. Sí, los resultados fueron del 20% y que esto es más alto de lo que tenemos y observamos en la población general. Entonces, esto es algo que estamos buscando. Creo yo que a lo mejor es muy prematuro para poder saber por qué los datos se están colectando, para poder entender qué representan y si cómo está relacionado pretérmino o qué. Sí, definitivamente tiene sentido y tiene más sentido. También, bueno, a lo mejor después de 24 horas. Sí, muy bien, está bien. Gracias por contestar esa pregunta. Yo creo que con Andrea tenemos una pregunta de eh, lo que se utiliza, por ejemplo, los apoyos para no tener problemas. Así hay algo en esta área, algo que pueden hacer los que atienden el parto. No, no hay una investigación específica. Por ejemplo, para las personas que embarazadas con fibrosis quística, pero el uso de dúos es algo muy bueno, muy alentador y se ha demostrado que mejora los resultados obstétricos. Si tienen a alguien en el proceso de parto, a veces no es fácil, pero es muy bueno y no se pueden saberlo, pueden trabajar con el equipo en el hospital, nada específico que yo sepa, pero pues en general. Definitivamente es muy bueno escucharlo y vamos a ver cuál es ese beneficio. Esto se lo quiero pasar. ¿Cuáles fueron los resultados de Mayflower en estos datos de premodulación para poder mantener mejor y quizás sea menos común? Entonces, esencialmente es un modulador. Sí, es una gran pregunta. Definitivamente es un poco complicado de contestar, pero brevemente sí, el estudio tiene una referencia cruzada con los registros para los individuos que están enrolados y poder ver realmente el registro. Pero debido a que este registro no tiene información previo a Mayflowers, es una forma de poder contestarla y cómo Trikafta y los moduladores pueden cambiar los resultados. Entonces, esta es un área, al menos desde mi punto de vista, con esta sesión y en este espacio se están expandiendo en estos estudios pulmonares con tiempo, dólares en salud reproductiva, porque esto es algo que no fue muy bien estudio o entendido. Entonces, no tenemos muy buenos datos, pero estos resultados fueron modulados. Lo que se puede hacer es hacer una referencia cruzada dentro del individuo. Bueno, creo que sí, creo que había otra pregunta, más específicamente, Andrea, si va a haber una especialidad de cuidado obstétrico, de neurología. Eh, no sé, sí, creo yo que esa es una gran pregunta y me encanta, porque yo podría decir que la respuesta es que sí, y yo creo que con todo el interés en salud reproductiva, con estos días,
es incrementar el reconocimiento de las necesidades asociadas en los centros y yo creo que están haciendo amigos también con colegas y de hecho yo soy parte de un programa patrocinado por la Fundación viendo lo que es CIEF, que empezó originalmente para atraer endocrinólogos en el centro de cuidado, exponer a los endocrinólogos, educar, que la gente esté involucrada en la investigación, diabetes, etcétera. Y me invitaron a unirnos a este grupo con estos especialistas y ahora nos estamos involucrando con más personas, algunos urólogos y estamos esparciendo las noticias con algunos especialistas. Definitivamente son noticias maravillosas para mí y realmente, definitivamente, tengo que ver, eh, eso, revisar, y yo creo que esto es más en relación con la fibrosis y ver más personas expuestas a esto. Eh, Así es de que tenemos una pregunta para el doctor Fortner. Parece ser que estamos preguntando si hay alguna evidencia, y también tenemos a Trikafta para una madre, pero sí es una excelente pregunta. El reporte de caso, es de hecho lo que sucedió en su caso. El bebé fue expuesto a Trikafta por unas 4 semanas. Entonces se hizo ultrasonido, también la resolución y definitivamente sí. Y creo que estamos en contacto con los otros 15 casos alrededor del mundo. Es típico, tener estos resultados siempre y cuando se tenga este resultado con Trikafta. Sí, sorprendente. Y el doctor Fortner, ¿qué hay acerca del el desarrollo bueno, de todos los bebés? Y entonces, bueno, si el doctor podemos verlo en un ultrasonido, pero se ve obstruido en el primer trimestre con fibrosis quística. Yo creo que no podemos estar viendo aquellos que yo sé que han recibido Trikafta durante todo el periodo de gestación. O sea, estoy esperando todavía al momento de tener un ultrasonido o algo así, en conversaciones constantes y mis amigos de urología tratar de ver cómo podemos manejarlo. La respuesta de cómo, bueno, no vamos a contestar hasta la pubertad, pero nos encantaría saber, por la curiosidad de los padres, esa obstrucción ahí, está ahí y poder hacer ese conocimiento y poder decir que quizá no es lo que se espera, pero es utilizar otros métodos anticonceptivos. Muy bien, sí, también algunos hombres adultos que me decían, ¿cómo? O sea, ¿por qué no me habían dicho? Así que es interesante tener el otro lado de la moneda. Y por supuesto, no sé si sea para el doctor Tremble o la doctora Rowe, pero si podemos considerar estar sanos, o sea, durante el embarazo tomando Trikafta, tenemos muchas ideas, sí, quizá podría yo hablar de ello. La respuesta corta es que no, no hay un número ahí, no puedo enfatizar lo suficiente qué tanto lo tiene que ver con la salud y algo que recomendemos fuertemente, estar en conversación con el equipo de cuidado. De mi parte es estar viendo los pacientes. Yo sé que tenemos esa función y estar apoyando
y a otros que su función es un poco más alta, pero nos preocuparíamos mucho porque hay otros factores, desestabilidad o muchas otras complicaciones que pueden hacer que haya un mayor riesgo en el embarazo. Entonces, hablen con su equipo de cuidado. Y bueno, como yo les decía, tenemos que preguntar, es solamente una pregunta y, y ver que sea lo mejor. Estamos contentos con ello. Hay un estudio incrementando toda esta parte, todos los efectos que van a afectar la digestión de los nutrientes. Sí, quizá no había entendido bien la pregunta, pero es una pregunta que puede ser si va a afectar la parte nutricional. No, creo yo que es una pregunta general. Si no, no trato pacientes así, pero bueno, sí, esto es, lo estábamos agregando, sí lo aprecio, pero entonces, esto es los cambios y la parte de la congelación, ¿a qué se refiere? Sí, 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 cambios nutricionales. Bueno, yo espero que bueno, que esto se estudie un poco más, porque a las mamás que conozco, incluso aquellas que amamantan, no es como que siempre pueden dejar de hacer lo que hacen. Se pueden sacar la leche en la noche o en el trabajo. Entonces, finalmente, por ejemplo, la leche congelada, porque pueden destetar a los 11 meses ya es suficiente. Entonces, no hemos visto cambios clínicos y nuevamente no necesitamos enzimas, sigue creciendo bien, no hay síntomas, pero ella probablemente puede ser algo eh, típico y si solamente lo estamos haciendo por nutrición, bueno, pues yo diría que fresco es mejor, pero no es decir que congelándolo lo pueda hacer, que la afecte, pues, o no sé, que sea como una leche en polvo. Gracias. Mi bebé se distrae mucho, a veces congelando, ¿qué puede pasar? Pues bueno, entonces no, es como regresa, pero sí. Gracias. Sé que hay otra pregunta, gracias por eso también. La pregunta si es posible que el modulador genético pueda ayudar a corregir la mutación de SFTR y mejorar la calidad espermática. Bueno, podría yo contestar eso, al menos eh, tenemos dos posibilidades y una sería que los moduladores tomando Trikafta para mejorar la calidad espermática en hombres, pero para ya espermas eyaculados no, por los cambios anatómicos que están presentes. Eso no va a cambiar. Pero una de las preguntas y que puede ser muy buena, ¿qué hay de un esperma aspirado? Entonces, pues incluso con la calidad es relativamente baja y podría ser que Trikafta pueda mejorarlo. Los datos que se mostraron es para hombres previo a Trikafta y no se refleja este tratamiento. Y esto podemos verlo como nosotros sabemos. Muchos de ellos son parte de un grupo de trabajo con el desarrollo terapéutico que querían estudiar y este es un área en la que hemos estado trabajando para manejar esa pregunta exactamente, ¿cuál es la calidad espermática? ¿Cuál es el mejor método? Sigue siendo una pregunta abierta todavía, rastreando a un nivel multicéntrico. Hay que quedarnos ahí atentos porque todavía faltan años para poder contestar. La otra parte, con las terapias génicas potenciales,
no solamente moduladores, pero sí cambiándolo a la cura última. Creo que algunos de los moduladores, si nosotros tenemos, por ejemplo, hacer que esto funcione como y tener que la fibrosis quística desaparezca, esas estructuras anatómicas son así, no van a cambiar. Sin embargo, es muy posible, no podemos rechazarlo, pero la función testicular puede mejorar para los espermas, bueno, a diferencia de hombres que no tienen fibrosis quística. Muchas gracias por elaborar en ello. Y tenemos una pregunta más. eh, por ejemplo, mencionando que por ejemplo, tener, la ansiedad, depresión posparto. Se había mencionado algo acerca de, sí, que hasta no sé si hay algunos datos o bueno, su absorción durante el embarazo, por ejemplo, una depresión posparto, puede ser con algo de ansiedad. Quizás si yo podría ser, por ejemplo, en el estudio y tener, no sé, algunos números, porque ahora tenemos nuestras historias, pero estamos trabajando en la investigación. Definitivamente podemos poner atención a ello y escuchar un poco más de ello. Y, pero parece ser que tenemos una última pregunta. Em, Podemos, no sé, doctora Rowe o quien sea, ¿cómo puede cambiar el embarazo, la forma en que se absorbe y cuáles son los resultados por mutación? Entonces, alguien, sí, sí está bien. Voy a tratar aquí de absolutamente eso es parte de la parte de farmacocinética. No tenemos datos ahí, incluyendo, por ejemplo, a Chelsea, que contribuyó, que realmente estando, por ejemplo, en un congelador para que sea procesado y ponerlo en un lote, ¿no? Pero el punto es que son algunos datos que, de hecho, y el doctor Forner puede ayudarnos con este primer caso, midiendo los niveles en mujeres con fibrosis quística durante el embarazo. No teníamos suficiente, parece ser que solo es al final de, bueno, algunas mujeres que tenían sus niveles en moduladores y que puede haber un cambio justo en el momento de el nacimiento, cambios de los fluidos en el parto, pero en el resto de el embarazo fue bastante seguro y poder decir que también el genotipo, no esperamos que hubiera cambios significativos en la absorción, la forma en que se afectan, especialmente con hormonas, etcétera. Gracias. Y una última pregunta también con los resultados. Y de hecho, como yo les decía, la sesión se ha grabado y pueden encontrar las diapositivas y cualquier otro material al final de nuestra sesión. Pero ya se nos pasamos del tiempo. Muchas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros y tener esta terapia en el embarazo. Y muchas gracias a todos por su participación, las excelentes preguntas. Muchas gracias. Y antes de que se vayan, pues a nuestro público aquí a la derecha de la pantalla. Como yo les decía, excelentes recursos.
en los documentos encontrados en nuestra página. Busquen todos los recursos y paguen todo lo que quieran y asegúrense de disfrutarlos y asegúrense de revisar también todo lo que está pasando y conectar amigos y hacer nuevos. Muchas gracias a todos para ser un excelente público y gracias a nuestros clínicos por tomarse el tiempo de sus agendas tan ocupadas, incluso el doctor Trimble. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Chayenne y quiero, bueno, estuve aquí como parte y gracias, wow, qué maravillosos 2 días de nuestra misión. Qué rápido pasaron estos 2 días. Realmente muchas gracias que pudieron estar con nosotros y aprender lo último en el cuidado clínico y compartir entonces, tenemos todas estas informaciones, pero todo va a estar disponible y nuevamente también en gracias, Shannon. Y yo soy Briggs. Fue una experiencia fantástica estar aquí como copresidente con Shayan y Yayan. Entonces, gracias a todos los facilitadores y ponentes por todas las sesiones. Muchas gracias a Alice Taberlacas y muchos miembros del staff de SF. Así que gracias por el éxito de este evento. Todo fue educacional, inspiracional. Antes de que se vayan, queremos invitarlos ahora a lo que es la parte social. Son unos lunches que donde pueden entrar ahí y compartir con la comunidad y también por parte del comité de Research con facilitadores y consejeros. Gracias por estar aquí con nosotros por nuestra conferencia anual y hacerla un éxito. Espero que hayan disfrutado el aprender y estar conectados. Gracias, gracias por estar aquí. Mucha ciencia se presentó y bueno, realmente, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Por parte de la fundación y los presidentes realmente tenemos todo el optimismo cuando vemos el futuro de fibrosis quística. Quiero dejarlos con un reto. Utilicen este conocimiento para tomar un rol activo en esta experiencia. Vayan a un ensayo clínico y la iniciativa para conectarse con su equipo de cuidado. Juntos tenemos el poder de impactar no solo nuestra vida, sino las vidas de la siguiente generación de pacientes con fibrosis quística. Gracias, nos vemos el próximo año.